Bienvenidos a todos. Qué bueno que están aquí. Gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que me da de poder servir y predicar el mensaje del Evangelio. Así que hoy vamos a seguir con la serie ¿Creados para qué? Este va a ser el tema número 3 y la pregunta esencial para hoy es ¿cómo descubro mi propósito? ¿Cómo descubro mi propósito? O sea, mi vida tiene un propósito. Es increíble cómo en la vida hay tantos elementos y seres con propósito que nos sostienen y le dan sentido peculiar a la vida. Por ejemplo, tenemos el aire, tenemos el agua, tenemos los árboles. Los árboles nos ayudan con el aire, con el oxígeno, nos sirven de materia prima, nos dan sombra, nos dan fruto, nos dan comida. Tantas cosas hay en la naturaleza, incluso hasta en la tecnología. Cómo la tecnología se ha desarrollado con un propósito que desde el inicio era facilitarle la vida al ser humano. Y eso ha sucedido. De que suceden otras cosas, pues suceden. Pero la tecnología desde sus inicios ha intentado de facilitar nuestro trabajo. Entonces, ¿cómo vemos que hay tantas cosas lógicas, con razonamiento, con fundamento en la naturaleza? ¿Y por qué no pensar de que nuestra vida también tiene un propósito? ¿Sabes que la película Toy Story en su primera saga intenta de plantar eso? Intenta de plantear. Y estos muñequitos que tienen vida se dan cuenta de que su propósito es hacer feliz a Andy. ¿Cuánto más nosotros en las manos de Dios? Así que, ¿cuál es mi propósito de vida? Es una pregunta existencial, sumamente analizada. Y hay un sinnúmero de interpretaciones en ella. Hay unas que son buenas, hay otras que no son tan buenas. Así que, ¿qué es propósito? Eso es lo primero que vamos a discutir en esta mañana. Así que, ¿qué es propósito? Aquello por lo cual algo es diseñado y pensado. Lo voy a repetir. Propósito es aquello por lo cual algo es diseñado y pensado. Todo está fríamente calculado. En este caso, en el propósito de Dios. Les voy a estar hablando de metas versus propósitos. ¿Tú sabes qué? Que la vida cristiana sí tiene propósito y tiene un destino garantizado. Y el pastor Miguel Núñez, por medio de su libro Renueva tu mente, intenta de hablar esto. No es lo mismo metas que propósito. Metas es el qué. ¿Qué quieres lograr? El propósito es el por qué. El propósito es la razón de lo que tú estás haciendo. Así que tenemos que meditar en nuestra vida porque en ocasiones tenemos metas y no propósito. ¿No se han dado cuenta que en ocasiones hay muchas personas que estudian cierta vocación, cierta disciplina, pero no saben ni por la razón por la que hicieron? Eso es tener meta y no propósito. Hay gente que en ocasiones visita las iglesias simplemente por costumbre, porque es una meta, pero viene porque hay algo dentro de él tampoco que no siente un propósito. Eso en ocasiones nos pasa en la vida cristiana. Intentamos de nivelar en nuestra vida secular ciertas metas, ciertas cuestiones que queremos lograr, pero no encontramos el propósito y la razón de por qué hay que hacerlo. Así que esto de las metas y los propósitos va a la par con nuestra relación, con esa intimidad que nosotros tenemos con Dios. Así que no conocer a Dios afecta el poder entender tu propósito de vida. ¿Escuchó bien? No conocer a Dios, no saber cómo funciona Dios, qué es Dios, no te permite entender tu propósito de vida. ¿Por qué? Porque no conoces al Creador. Incluso esa es la definición de Dios, Creador. Así que es muy importante que para que nosotros podamos seguir caminando en la vida, tenemos que saber quién es Dios. Y eso es lo que voy a estar aquí comentándole. Hay dos puntos muy importantes para poder comprender qué es lo que pasa dentro del propósito. Lo primero es quién es Dios y quién soy yo.
Dios, como les dije, es el creador y yo soy un ser creado. Dios es nuestro Padre y yo soy su hijo. Génesis dice que nosotros fuimos creados a su imagen y a su semejanza. ¿Por qué? Porque Dios me creó. No salimos de ninguna explosión y menos de un mono. Nosotros salimos de la mente de Dios. Así que eso es muy importante. Dios, ¿qué es Dios? Dios es quien planifica todo. ¿Y quién soy yo? Yo soy el ejecutante. Yo soy el que está capacitado por el Espíritu Santo para cumplir el propósito de Dios. Por eso es muy importante saber, para poder entender tu propósito de vida, quién eres tú y quién es Dios. Así que, en otras palabras, conocer a Dios me beneficia. Mientras conoces a Dios, tu vida va tomando un giro diferente. Tu vida va tomando una razón de ser y vas a poder caminar con seguridad, con tranquilidad. Así que hoy voy a estarle hablando de 5 puntos. 5 puntos que debes trabajar mientras descubres, escucha bien, mientras descubres y vives tu propósito de vida en Jesús. ¿Por qué tuve que redactar esta oración de esta forma? Porque hay gente que está en Dios y cree que está cumpliendo el propósito. Y hay gente que no está en Dios y claramente no tiene la capacidad de saber cuál es el propósito del Señor. Así que este tema es para creyentes como para no creyentes. Es para personas que tienen a Dios, pero quizás tienen dudas. Es también personas que no tienen a Dios y están buscando una razón de ser. ¿Sabes qué? Si tú eres una de esas personas, estás en el lugar indicado. Porque Dios desea que tú conozcas cuál es tu propósito en Él. No en el mundo, no en tu trabajo. Nuestro propósito comienza desde raíz en la mente de Dios. ¡Wow! Así que el primer punto que tenemos que discutir es amar a Dios. Mientras descubres tu propósito, tienes que comenzar a amar a Dios. Dios quiere que mi vida gire a su alrededor. Mateo 22 lo dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Todo en la vida se produce por amor. Para amar, primero tienes que ser amada. ¿Tú sabes qué? Como Dios nos amó primero, eso era lo que la pastora estaba hablando la semana pasada. Como Dios nos amó primero, nosotros tenemos la capacidad de amar a otros. En otras palabras, mire esto, lo bello de esto. Dios te da amor a ti porque Él también desea ser amado por ti. No es que Dios lo necesite, es que Dios desea tener una relación contigo. Porque sabes que Dios es totalmente suficiente y Él no nos necesita a ninguno de nosotros. Mas sin embargo, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora la pregunta que yo te hago es ¿por qué? Se llama amor. ¡Wow! Tienes que experimentar el amor de Dios. Hay gente que ha pasado una vida fuerte y en ocasiones no se perdonan. No se perdonan y no permiten que ese amor perfecto, ese amor que lo llena todo, inunde su corazón, inunde su alma. Tú tienes que permitir de que el amor de Dios se manifieste en tu vida. El amor de Dios es lo máximo que tú puedes experimentar en la vida. ¿Tú sabes qué? Porque el amor de Dios es lo que trajo salvación a tu alma. ¿Acaso el amor no es suficiente? Así que Mateo está intentando de explicarnos a nosotros que tenemos que amar a Dios y que esto es un mandamiento. Oseas 6:6 dice, quiero que demuestren
amor. No que ofrezcan sacrificio, más que ofrendas quemadas. Quiero que me conozcan. Qué curioso. Dios quiere que nosotros los conozcamos. Es increíble como Él nos da la capacidad de amar. Dios quiere que nosotros la amemos. Y cuando tú amas, tú tienes la intencionalidad de conocer a Dios. Así que adorar, amar, es centrar mi vida en Dios y en nadie más. Si verdaderamente amas a Dios, vas a tener la intencionalidad de conocerle. Timoteo, en este caso Pablo, cuando le escribe a Timoteo, también lo podemos ver. Dice, algunas de estas personas se han perdido de lo más importante de la vida, y es que no conocen a Dios. No lo conocen. Y Pablo intenta decirle, en medio de esas cartas que le está escribiendo a Timoteo, mira, lo más importante de la vida es Dios. Lo más importante que un ser humano puede hacer es conocer a Dios. ¿Acaso te esfuerzas por lo más importante en la vida? ¿Acaso hay un tiempo determinado en tu día para lo más importante? Esa era la pregunta y el problema que estaba planteando Pablo. ¿Acaso tenemos tiempo para Dios? ¿Para conocer a Dios? ¿O simplemente vamos a YouTube y esperamos que otro pastor haga la labor que nosotros tenemos que hacer? O prendemos la radio a ver si milagrosamente viene alguien y dice algo por allá. Mi hermano, no. Todo inicia desde nosotros. Si sucede, amén. No estoy diciendo que YouTube, escuchar prédicas de otros pastores es malo. No. La Biblia nos llama a que nosotros escudriñemos las Escrituras y que esa intencionalidad salga de nosotros y no de otro. Eso en la educación se llama intrínseco. Es algo que sucede dentro de ti. Y Dios desea que le conozcas. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y algunas de estas cosas, y un 20% de ellas, dice que todas os serán añadidas. Yo he experimentado esto en mi vida. Me he dado cuenta que en algunos lapsos de mi vida, cuando me centro en el propósito de Dios, yo no sé cómo sucede. Pero hay otras cosas de mi vida que comienzan a alinearse. En ocasiones sin darme cuenta. Pero es porque Dios desea tu tiempo. Dios desea ser el centro de tu vida. Dios desea que separes el tiempo para que lo conozcas y Él se encarga del resto. No es que seas irresponsable, no es eso. Es que Dios ve tu responsabilidad, ve tu intención y te apoya en todo. Dios se encarga de acomodar todas las cosas para que tengas tiempo para Él. Así que el amar a Dios produce que todas las cosas de tu vida se alineen a su propósito. Lo tengo que repetir. ¡Wow! Y el amor a Dios produce que todas las cosas de tu vida se alineen a su propósito. Así que el primer punto que estamos discutiendo es amar a Dios. Mientras descubre tu propósito, intencionalízate. Amar a Dios. Número 2, comunión. Esta palabra es muy importante para nosotros. Comunión es amar a Dios, es amar a su familia y es amar a su iglesia. En ocasiones la gente se cree que solo comunión se limita a la oración. La oración es parte de la comunión. Pero si tú no te llevas con otro hermano, no estás cumpliendo con la comunión. Si no te relacionas con la iglesia, no amas a la iglesia, no valoras lo que hace, no estás en comunión. Dios desea que trabajemos en nuestra comunión. La frase unos a otros aparece unas 56 veces en la palabra. Unos a otros. 56 veces en las Escrituras. ¿Por qué será? Dios desea que nos relacionemos con otros.
Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Escuche bien, hermano, parte de la vida cristiana es que nos congreguemos. Por eso no se enoje si alguien le pregunta, no te he visto en la iglesia. No es que te está dando un regaño, es que desea tener comunión contigo. Es que te extrañamos. Es que eres parte de una familia y hay una silla vacía. Y mientras yo aprendo, yo deseo que tú aprendas. Mientras mi vida va creciendo, yo deseo que tu vida también crezca. Mientras Dios trabaja en mi vida y hace cosas buenas en mi vida, yo deseo celebrarlo con otras personas. Y yo también quiero celebrar y disfrutar lo que Dios está haciendo en tu corazón. Eso es comunión. Y aquí vemos cómo en Hebreos nos dice exhortándonos. Analicen esta palabra. ¿Cómo tú puedes exhortar a otra persona? Cuando lo amas. O tú estás por la calle diciéndole a todo el mundo, oye, qué brutal que es lo que estás haciendo. Y tú no conoces a esa persona. No te relacionas, no sabes lo que hace, no sabes dónde vive. Exhortándonos tiene que ver con una relación, con una comunidad. Tú exhortas porque amas. Tú exhortas porque tienes a Dios en tu corazón. Exhortas porque esa persona es parte de tu familia. Así que nosotros fuimos creados para estar juntos. Por eso en el Génesis se plantea esta frase y dice, no es bueno que estés solo. Voy a decir esto y escúchelo bien. Esta frase no tiene que ver con género. Allí no está diciendo que no es bueno que el masculino esté solo. Porque tampoco no es bueno que la fémina esté sola. Allí lo que Dios está queriendo decir es que no es bueno que nosotros estemos solos. La vida no se ha diseñado para ser individualista. La vida se ha diseñado para estar en colectivo. Y este lugar funciona como un colectivo. Este lugar funciona como un lugar de comunión. Este lugar funciona como un lugar donde todas las personas vienen y aman a Dios. ¿Acaso eso no es comunión? ¿Acaso no este es un lugar para exhortar a nuestros hermanos? ¿Verdad que es apropiado? ¿Verdad que es hermoso? Porque aquí tú sales con muchas energías, con mucha fuerza para durante la semana aplicar todo lo que estamos hablando y aprendiendo en este lugar. Así que es importante invertir tiempo en la comunidad, en nuestra iglesia. ¿Tú sabes qué? Las familias físicas no durarán para siempre, pero la familia espiritual sí permanecerá para siempre. ¿Sabes qué? Yo no nací con Gori. Yo no llevo toda la vida con Gori. Pero sí sé que estaré una eternidad con ella. Porque ella es una familia espiritual para mí. Así con muchos de ustedes. Necesito separar de alguna manera algún tiempo. Preguntar, no es quedarse en la casa, no es estar todos los días allí, nada, no es eso. Es estar constantemente atento a las personas que te rodean. Eso es comunión, es tener una buena relación, no tener chisme de por medio. Es tener armonía. Eso es comunión. Eso es amar a los otros. Me encanta 1 de Pedro 1:3 dice, alabemos a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo por la resurrección de Jesucristo. Esto nos da una esperanza viva. Cuando nosotros estamos en comunidad, cuando nosotros estamos aquí en comunión, aquí este libro nos intenta plantear de que alabemos a Dios. Esa puede ser una meta. Alabar a Dios. Ahora, mira lo lindo, dice, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que alabar a Dios? Mira lo que lindo. Ha hecho nacer de nuevo. ¿Por qué me ha hecho nacer de nuevo? Por la obra redentora de Cristo.
Cuando tú estás en comunión, tú sabes el propósito de por qué haces las cosas. Tú sabes por qué te relacionas bien, porque hay una obra de Jesucristo que ha trabajado en tu vida. Porque reconoces que esa otra persona que está al lado tuyo quizás no es perfecto, pero Cristo ha hecho una obra. Y que ese proceso de santidad es algo progresivo, que cada día vamos mejorando, que cada día vamos creciendo. Por eso si ves a alguien fuera de lugar, no le metas en la espalda. Exhórtalo a ser como Jesús. Ama. Hay un proceso de disciplina, así en las Escrituras está. Pero tenemos que amar al prójimo. No dice ama solamente a los que podan el patio. Ama solamente a los que van los domingos a la iglesia. A los que no van al grupo de vida no los ame. No dice eso. Dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando amas, tienes comunión con los otros. Así que me encanta porque dice alabemos a Dios. Tú y yo sabemos que hay diferentes formas de alabar a Dios. Pero cuando nos preguntamos qué es alabar a Dios, ¿qué es lo primero que pensamos? En la música, en cantar. Por eso les estaba comentando al principio del mensaje que es importante cantar. Porque tú sabes lo que pasa cuando tú cantas, tú estás afirmando la palabra de Dios. Tú estás cantando no porque una canción está pegada en la radio. Tú estás cantando porque hay un propósito de vida dentro de ti. Hay un corazón que no se aguanta y necesita expresar la grandeza de lo que Dios ha hecho en la intimidad, en público. Tengo que repetirlo otra vez. Cuando nosotros cantamos en este lugar, decimos, creemos que lo harás, Señor. Es porque hay cosas que tú has hecho en mi intimidad, de rodillas, en mi mente, Señor, desde la niñez. Y esas cosas, Señor, yo tengo que mostrarlas al público. Yo tengo que levantar mis manos porque tengo una razón de alabar a Dios. Wow. Dios desea escuchar tu voz. Escúcheme bien. Dios no te dice que cantes afinado. Porque puedes cantar como los ángeles y si el corazón está en otro lado, no glorificas a Dios. Wow. ¿Qué te creías? ¿Que solamente se basa en talento? Puedes cantar desafinado, no pegas una nota. Pero si tu corazón está alineado a lo que Dios ha hecho en tu vida, si tienes una razón por la que levantas tus manos y abres tu boca, eso glorifica a Dios. Wow, no te avergüences. Porque quizás yo no quiera escuchar tu voz, pero Dios sí. Wow. Quizás el que está al lado, válame, me está matando. Pero cuando entra en razonamiento, él dice, eso es para Dios. Eso es para Dios. Si en su corazón hay gratitud, que sea libre. Que me inspire a mí a cantar mejor. Que me inspire a mí a hacer las cosas con propósito. Porque yo quiero glorificar a Dios. Wow. Así que tenemos que tener bien claro de que este lugar es un lugar donde nosotros alabamos a Dios por lo que Él ha hecho. Y eso es parte de la comunión. Escuche bien esto. Dios quiere que cultives tu madurez espiritual. Y en este caso, aquí nosotros crecemos espiritualmente, individual y en colectivo. Dios desea que crezcamos juntos. A Dios le agrada que podamos crecer juntos. ¿Tú sabes por qué? Porque en ocasiones hablamos, tenemos conversaciones y nos damos cuenta de la persona que éramos y la que somos ahora. O compartimos con alguien y comenzamos a hablar de las cosas de la vida. Mira cómo Dios ha cambiado mi corazón. ¿Acaso eso no nos anima a nosotros? ¿No nos hace hacer mejor? Todas estas cosas son producidas en medio de la comunión. Y Dios quiere que cultives tu madurez espiritual en colectivo. Así que primero era amar a Dios. Segundo es comunión. Número 3, discipulado. Dios me creó
para ser como Jesús. Ese siempre ha sido el plan. Tantos teólogos, o que se llaman teólogos, tantas personas que en su pobre sabiduría intentan decir que Dios cambió de planes. Nunca Dios ha cambiado de plan. Y Dios desde el Génesis hasta hoy ha mostrado que Él desea que tú y yo seamos semejantes a Cristo. Esa es la importancia del discipulado. ¿Tú sabes por qué? El discípulo es alguien que sigue a un maestro. El discípulo es alguien que recibe enseñanza. ¿Y de quién nosotros recibimos enseñanza? De Jesús. Por eso Jesús para nosotros es nuestro máximo modelo. Hay muchas personas que nosotros podemos admirar secularmente. Me encanta mucho Martín Lutero, Martin Luther King. Muchos predicadores me encantan, pero mi máximo modelo, esa persona perfecta, íntegra, santa, que amó sin medidas, fue Jesús. Yo deseo ser como Jesús. Yo quiero ser discípulo del Señor. ¡Wow! Increíble. Cuando en Génesis 2:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, no significa que nosotros seremos como Dios. Hay ciertas filosofías que intentan de plantear eso y claro que no. No es que nosotros vamos a ser Dios, es que nosotros vamos a aportar características y vamos a aportar la santidad y la perfección de Cristo. ¡Wow! Yo no sé si tú te puedes visualizar esto. El viernes estaba en una iglesia con unos hermanos que yo quiero un montón y estaba una joven y presentó una gráfica de cómo va nuestra vida. Y ella estaba diciendo que nuestra vida no puede ser lineal, porque si no, lo que representa todo eso es perfección, de que todos vamos a estar súper bien hacia arriba. La línea que ella presentó iba así como una culebrita subiendo. Y ella estaba explicando, escuche bien hermanos, posiblemente tu vida no sea constante, tengas tropiezos el año que viene, el mes que viene, pero tu vida va de gloria en gloria, de crecimiento en crecimiento. Voy cada vez caminando más cerca de la estatura del varón perfecto. Eso es el discipulado. Discipulado es caminar como Jesús lo hizo, es hacer las cosas como Jesús las hizo. Y en nuestra vida, aun cuando tienes duda de tu propósito, necesitas ser discípulo del Señor. Wow, 2 Corintios 3:18 lo confirma. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, dice, léelo conmigo, somos transformados de gloria en gloria en la misma ¿qué? Imagen. Yo no sé si tú has visto cuadros hermosos que lo hacen a mano. Usted sabe que si lo hacen a mano es imposible hacer una copia. ¿Qué te estoy queriendo decir? La obra de Cristo es imposible hacerla por nuestras manos. Wow. Hay gente luchando en la vida por la salvación. Y si tú estás en este lugar y te crees que la salvación es por tus méritos, mi hermano, estás diciendo que la obra de Cristo no es suficiente. ¿Cómo tú puedes decir que tú tienes la capacidad y la habilidad y la supuesta sabiduría de por tus fuerzas parecerte a Jesús? Cuando nuestro cuerpo es puro pecado. ¡Wow! Por eso la obra de justificación es solamente de Jesús. Es solamente de Jesús. Y por esa razón es que nosotros vamos de gloria en gloria. En la misma imagen dice, por el Espíritu del Señor. No por mi fuerza, sino por esa fuerza sobrenatural que está dentro de mí, que me impulsa a ser santo, que me dice, Dionel, esto no está bien, tienes que hacerlo bien. Que me dice, esto no es el lugar, esto no es la decisión que te conviene.
El Espíritu Santo te da la capacidad y te da la oportunidad de parecerte a Jesús. ¡Wow! Ese es el discipulado. ¡Qué increíble! Yo no sé si tú te estás disfrutando, estás entendiendo esto. A veces son bombazos y son vacas sagradas, pero mi hermano, la obra de Cristo no depende de ti en nada. Por eso no tenemos la capacidad de gloriarnos en absolutamente nada, porque mira, hay algo en tu corazón que te mueve a hacerlo. Wow. Todo lo que sucede en la vida, que muchos le llaman procesos, son espacios diseñados por Dios para crecer. Todo lo que sucede en nuestra vida tiene una razón de ser y es llevarnos a la estatura de Cristo. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Wow. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esto es bien profundo, mi hermano. Jesucristo siendo Dios, 100% Dios y 100% hombre, se aferró al propósito. ¿Usted sabe lo que es que te digan, tienes que morir? Y de la manera en que vas a morir, te vamos a dar latigazos, no vas a tener comida, te vamos a hacer sangrar, te vamos a crucificar. ¿Estás dispuesto? Eso es lo que Dios básicamente le dice a Jesús. Y tú sabes que Jesús no se negó. Por eso es que dice que Él siendo Dios, no se negó a la realidad que tenía que enfrentar. Y padeció dolor. Padeció muerte de cruz por nuestros pecados. Él cumplió el propósito de Dios. Por eso es importante que Jesús, a través de su testimonio de vida, nos muestra que siendo el Dios, siendo perfecto, santo, libre de pecado, intachable, hizo maldición. La Biblia dice que se hizo maldición por nosotros. Increíble. Solo por querer cumplir el propósito que su Padre, en este caso Dios, le dijo desde la eternidad. Es increíble. No evitó el sufrimiento ni la misma muerte, cumpliendo a cabalidad todas las profecías dictadas en el Antiguo Testamento. Jesús enfrentó la tentación, hermanos. Él la enfrentó. Y la enfrentó del mismo enemigo y no se dejó influenciar. ¿Sabes por qué? Porque Jesús se afirmó en la palabra de Dios. ¿De qué manera nosotros le respondemos a la duda? ¿Qué decisión tomamos ante ella? ¿Qué decisión tomamos ante la adversidad? ¿Qué decisión tomamos ante el pecado? ¿Qué decisión tomamos ante la violencia, ante la sociedad que está altamente dañada? Pensamos en las opciones que tenemos y si éstas nos ayudan a progresar en el propósito de Dios. Tenemos que trabajar con esta mentalidad y tenemos que entender de que todas las decisiones, todas las opciones que suceden en la vida, tenemos que analizarlas en base al propósito de Dios. Por eso Jesucristo es nuestro máximo ejemplo, porque nosotros tenemos que seguir los pasos de Él. Cuando tengas una situación así, tienes que preguntarte, ¿qué Jesús haría? Ahora mismo posiblemente estás pasando por alguna situación, ya sea cual sea, pero las situaciones nos hacen temblar, ¿verdad que sí? Si dices que no, de verdad que eres increíble. Pero cualquier situación nos crea tantas cosas en nuestra mente. Cuando suceda eso, pregúntate qué Jesús haría. Si piensas de esa manera, hay mucho peso que te vas a liberar. Hay muchas cosas que te vas a evitar.
porque pensaste de la manera correcta. Pensaste como Jesús. Así que, hermanos, la vida no se trata de uno. Cuando sabes esto, aprendes a tener paz y gozo. ¿Tú sabes qué? La Biblia nos intenta enseñar de que el gozo no es algo externo. Yo estaba pensando en estas semanas en Elena y en Alejandro. Si yo mido las dificultades que estas dos personas han pasado y su familia, mi hermano, tú te podrías preguntar dónde estaría Dios. ¿Qué pasa cuando una parte de tu cuerpo no funciona como quieres? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa por la cabeza? ¿Ah? ¿Qué es lo que te mantiene firme en un hospital? ¿Qué es lo que te mantiene firme en medio de una quiebra? ¿Qué es lo que mantiene firme en medio de una muerte de un familiar? ¿Qué es lo que te mantiene firme allí? Es la obra de Cristo. Es la obra de Cristo. Hay un gozo que no se puede posible ver externamente. Mi vida está quebrantada, pero dentro de mí hay algo distinto. Hay una esperanza, hay una manera de ver diferente, porque yo sé que lo que yo estoy viviendo no es lo mismo que donde estaré. O sea, que el estatus que tú estás ahora mismo, posiblemente con un divorcio, posiblemente con un hijo en las calles, con drogas, con necesidades, ese estatus no será el mismo que Dios ha implementado para tu vida, porque hay un proceso, hay camino que resta, y todo lo que estás viendo no necesariamente será lo que verás después. Por eso es importante afirmarnos en el gozo de Dios. Por eso la palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿De quién es? Del Señor. Wow. Tremendo. Número 4. Ya estamos terminando. Pero necesito repetir varias cosas porque con algo tienes que salir hoy. Algo tienes que aplicar en tu vida. Número 4 es ministerio. Mucho cuidado con esta palabra. Ministerio. Dios quiere que le correspondas y realices buenas obras para honrar su nombre. ¿Tú sabes qué? Ministerio es cuando sirves a los demás. Tenemos una falsa perspectiva de lo que es ministerio y limitamos ministerio a todo lo que sucede aquí. Hay gente que posiblemente cree que está en un ministerio y su vida es un fracaso. Y posiblemente usted está tranquilito allá trabajando, está haciendo cosas en la iglesia que nadie lo ve y estás cumpliendo el ministerio que le has hecho para tu vida. Por favor, mucho cuidado cómo nosotros interpretamos las palabras. No hemos sido diseñados para servir. No hemos sido creados para descansar las 24 horas. Hay un espacio que nosotros tenemos que determinar para poder servir al Señor. Porque nosotros hemos sido diseñados para la obra del Padre. Así que contribuye a la obra de Cristo con amor y esmero. Salmo 116, 12 y 13 se plantea una pregunta espectacular. Y quiero que lo lea conmigo. Y ahora, ¿cómo puedo pagarle al Señor por tanta bondad que me ha mostrado? Levantaré una copa como símbolo de su salvación y alabaré su nombre por haberme salvado. Aquí vemos al salmista David que tiene una pregunta genuina. Tiene una pregunta y dice, ¿cómo yo puedo pagarle al Señor por tanta bondad? Ahorita cantábamos que en mi vida ha sido bueno. Imagínese a David cantándolo y después se pregunta, ¿cómo yo puedo pagar? ¿Cómo puedo pagar la bondad de Dios? ¿Usted sabe qué? No hay manera humana de cómo pagarle al Señor. No hay manera. Búsquela, no la va a encontrar. Ahora sí, cuando tú rindes tu vida al Señor, eso es una ofrenda de agradecimiento a Dios. Wow.
¿Cómo podemos pagarle al Señor? Dios, nosotros podemos pagar con el servicio, con nuestra vida, porque te queremos honrar. Te queremos honrar, Señor, con nuestras obras y con el propósito que tú has puesto en nuestro corazón. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo. Así es, que tengamos esa capacidad de servir de la misma manera que Jesús lo hizo. Así que el significado de ministerio no viene de estatus. ¿Se acuerdan cuando una temporada todo el mundo utilizaba la palabra profética para decirte que eras pastor, de que ibas evangelista y que ibas a viajar el mundo? ¿Verdad que sí? Y la gente rápido, ¿qué hacía? Sacaba el pecho: yo voy a ser pastor. No, mi amor. No. Eso no es así. El ministerio no viene de un estatus. Prefiero que me llame siervo de Dios. Si Jesucristo fue capaz de despojarse de todo reinado, de toda belleza, de ensuciar sus vestiduras, su cuerpo por nosotros, ¿por qué yo tengo que estar sacando pecho por lo que Dios ha dicho por mi vida? El ministerio no viene de estatus. El ministerio es servicio, es servir. El servicio es el método que utiliza un creyente para agradecer y glorificar a Dios. ¿Qué te estoy queriendo decir? Que si no sirves a Dios, no tienes agradecimiento para Él. No hay manera de que alguien que ha sido regenerado y transformado por la gracia de Dios desee estar sentado. No hay manera. ¿Cómo sirvo a un Dios que no veo? Pregúntese: Dios, ¿dónde estás? ¿Cómo te puedo servir? Sirviendo a los demás. Wow, Mateo lo dice. Dice: entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación ¿de qué? Del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me vestisteis. Estuve en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le responderán diciendo: ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuando te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Cuando usted esté afuera sirviendo a alguien, no lo haga simplemente pensando en esa persona. Hágalo como para el Señor. ¡Wow! Sirviendo a Dios. Eso es ministerio. ¿Cómo puedo servir y honrar a Dios? Sirviendo a los demás. ¿Dónde estoy sirviendo como voluntario? ¿En qué lugar puedo servir a Dios? ¿Sabes qué? Pensaba en esto y estaba viendo muchas entrevistas. Y un pastor decía: la gente tiene que ver a Jesús como un doctor. La gente tiene que ver a Jesús como un maestro. La gente tiene que ver a Jesús como un cajero en el supermercado. La gente tiene que ver a Jesús como un ebanista. La gente tiene que ver a Jesús como un trabajador digno. Es allí donde el mundo ve la imagen de Jesús. Y es por medio de ti. ¿En qué lugar puedes hacer ministerio? En cualquier lugar donde estés. Es allí donde Dios te quiere. Es allí
donde Dios quiere que sirvas. Es allí. Tú sabes dónde es el lugar. Tú lo sabes, más que yo. Tú sabes a dónde Dios te ha enviado y en dónde quiere que tú muestres a Cristo. Por eso Dios te lleva a lugares de necesidad y a veces te preguntas que por qué estás allí. Es allí donde Dios quiere que tú muestres a Cristo. Es allí. Eso es ministerio. Por eso el ministerio no se limita a un altar. Ministerio es una vida consagrada a Dios. Escúcheme bien. Por eso el ministerio no se limita a un altar. Ministerio es una vida consagrada al Señor. Wow, primera de Pedro 4:10 dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo a algunos. Dice los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Qué te está queriendo decir? Que en la gracia de Dios, Él te ha dado unas capacidades y un don para que tú lo utilices para servir a otros. Ahora la pregunta es, ¿lo estás usando? ¿O lo enterraste en algún lugar allí? ¿Acaso estás multiplicando y haciendo eso recíproco, lo que Dios ha dado en ti y en tu vida? Eso es ministerio. Si no lo estás haciendo, Dios te está llamando al ministerio. No es que te está llamando aquí, es que hay un ministerio personal. Hay un ministerio que Dios ha preparado únicamente para ti desde antes de la fundación del mundo. Claro que sí, la Biblia me dice que hay un ministerio en sí, que es la reconciliación. Pero hay otros planes que Dios ha puesto en tu corazón que solamente tú los puedes hacer. Y tienes que estar claro de cuáles son. Así que el ministerio es el espacio donde lo que Dios te otorgó será de beneficio para los que están a tu alrededor. Mientras sirves, escucha bien, tu entorno se va a beneficiar. A veces no ves el beneficio. Posiblemente te mueras y nunca lo veas, pero Dios sí lo vio y Dios se agradó de él. ¿Acaso no es suficiente? Wow. Tremendo. Proverbios 19:21. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Pregúntate cuál es el plan que tú estás siguiendo ahora mismo. ¿Es el personal o es el espiritual? ¿Estás satisfecho con lo que estás haciendo? ¿Estás satisfecho? Si no, es que hay algo extraño que está pasando. ¿Tú sabes qué? En ocasiones queremos el bienestar material y no el espiritual. No lo confundas. Posiblemente buscas el bienestar económico y tu salud de aquí a 10 años está quebrada. Escuche bien, quizás estás buscando un bienestar en general, en tu casa, de tantas maneras, pero hay otras cosas que se comienzan a sacrificar. El tiempo comienza a disminuir con los que tú quieres. Hay muchas cosas que comienzan a afectarse, pero tú sabes que mientras tú sirves a Dios, hay una gratificación en tu alma y hay muchas cosas que se comienzan a alinear como estamos hablando ahorita. Así que, ¿cuál es el plan que estás siguiendo? Tú sabes que esto yo lo pensaba en mi casa. Estaba en un cuarto donde tengo la posibilidad de ver al garaje, de ver el carro. Y cuando yo me senté, yo dije, Dios mío, pero ¿cómo yo tengo esto? Me lo tuve que preguntar. Y me di cuenta de que no era por mis fuerzas. Si Dios tiene la capacidad de darte cosas materiales que en ocasiones no son necesarias, cuánto más Él desea un bien de tu corazón, un bien de tu alma, un bien de tu mente, una salud espiritual para que tú puedas trabajar con otros, ayudarlos. Él desea lo mejor para ti. Así que Efesios dice que Dios nos preparó para buenas obras. ¿Estás haciendo esas buenas obras? Dice que las preparó de antemano. ¿Tú sabes qué Dios te quiere decir a ti hoy? Mis planes son de bien y no de mal. En ocasiones piensas que el ministerio te va a costar la vida. Y Dios dice, mis pensamientos son de bien y no de mal.
A veces te preocupas por cosas que no te tienes que preocupar. Y Dios te vuelve a decir, mis pensamientos son de bien y no de mal. A veces cuestionas el lugar donde estás. Y Dios comienza a recordarte hoy, esta mañana, mis pensamientos son de bien y no de mal. Wow. 5, y con esto termino. Testimonio. ¿Qué mucho jugamos con esto? El testimonio no se limita al diálogo. Es vivirlo. Es vivirlo. Vemos a Pablo cuando le escribe a Tesalónica unas cartas bien bonitas, él emocionado. Le doy gracias a Dios por la vida de ustedes, porque nosotros fuimos allí, trabajamos. Y comienza en el versículo 7 empieza: de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar. Hay cosas que Dios trabaja en tu intimidad que se verán en público y no vas a tener necesidad de expresarlo. Hay veces que sí, hay veces que no. ¿Qué te quiero evidenciar con esto? De que la obra de Cristo se muestra de cualquier forma. La Biblia dice que los cielos muestran la gloria de Dios. No tienen ninguna capacidad de expresarse, pero sí de manifestar. Tu vida puede manifestar la obra de Cristo en ocasiones sin ninguna palabra. Ahora la pregunta es, ¿mis actos van a la par con la obra de Cristo? ¿Sabes qué? Aquí Pablo está diciendo que la fe sirvió para que impactara a otras comunidades. ¿Tu fe es suficiente para impactar a tu familia? Al menos para impactar a tu pareja. Que vuestra fe nos ayude y que Dios se pueda glorificar en medio de eso. Así que, y por medio de una visión, Hechos 18, el Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño. ¿Tú sabes qué? Estamos en una sociedad que la persecución cada vez sigue siendo más real, más latente. Creer en Dios es un mito. Es una falacia de cuentos de los viejos de antes. Mi hermano, puedes decir lo que quieras, pero la obra de Cristo no va a morir. No tengas miedo. Wow. No calles. No calles, te dice el Señor. A pesar de las amenazas de que te digan ridículo, homofóbico, tantas palabras estúpidas que se han creado para crear temor en tu vida, para ocultar la obra del Señor en tu vida. No calles, dice el Señor. No permitas que lo que el Señor ha hecho en tu corazón se vea detenido por alguien que no lo conoce. No tengas miedo. Yo te protegeré. Encárgate de lo que yo te he dicho y yo haré el resto. No tengas miedo porque Dios es tu seguridad. No tengas miedo de hablar porque Dios es tu seguridad. Tantas cosas podemos ver en la palabra. Vemos tartamudos, tanta gente con debilidades. Y cuando se paraban ante los reyes, ante los faraones, Dios le daba palabra. Hay algo dentro de ti que no puedes detener, y es el mismo Espíritu Santo. No tengas miedo, dice el Señor hoy. No calles. Muestra el testimonio del Señor a tu comunidad, a tu casa, a tu familia. Wow. Salmo 119, tus estatutos son mi herencia, Señor. Como todo lo que tú has hecho es importante para mi vida, yo lo quiero mostrar. Ponte en pie, iglesia. Wow.
en ocasiones no sabemos pedir. Yo quiero que tú cierres tus ojos y hoy tengamos la valentía de pedirle a Dios. En ocasiones pedimos cosas totalmente innecesarias que pensamos que van a ser productivas y no lo son. Mas sin embargo, hoy le vamos a pedir al Espíritu Santo del Señor que me ayude a hacer la obra que Él me ha encomendado. Su amor es inagotable. Escucha la voz de Dios y hoy recibe su llamado. No te resistas a Él. A veces sientes un tucutucu por ahí en el corazón. Y es Dios intentando mostrarte algo. No resistas a lo que Dios ha dicho a tu vida. No resistas. Aunque en la realidad no lo veas, no resistas. Aunque tengas temor, no resistas. Aunque tengas dudas, no resistas. Aunque tu familia no le entiende, no resistas. Aunque vayas a recibir muchas críticas, no resistas. Aunque tu orgullo se va a ver quebrantado, no resistas. No resistas. Yo no sé si hoy tú le puedes decir a Dios: mi gozo viene de cumplir tu propósito. Concluyo. ¿Cómo descubro mi propósito de vida? Cuando conoces a Dios. ¿Cómo lo conoces? Por medio de su palabra. Ahora, y con esto termino. Mientras conoces tu propósito de vida, no olvides amar a Dios, tener comunión, ser su discípulo, servir en su ministerio y por último, dar testimonio.